a ver en este equipo. Bien, ahora sí. Entonces, los teóricos, les voy subiendo el PDF de cada teórico y en avisos le voy subiendo el link para las clases grabadas o que son directamente en video, como hay algunas. Los seminarios, a partir de mañana les voy a subir los artículos para los seminarios. Ya tienen algunas lecturas esenciales y otras lecturas complementarias. No se asusten, esto es para quien quiera profundizar en alguna de estas cosas. Y también les voy a subir en breve los casos de trabajo que ahora les voy a contestar. Les voy a contar, quiero decir. Acá tiene una breve descripción del curso, que tal vez ya la conocen, pero quiero ver con ustedes el cronograma que un poco nos permite tener una visión global. ¿Tá? Vamos a tener cuatro actividades teóricas. La primera es esta. Después vienen dos que están grabadas, que ya les quedan, en un ratito, les queda disponible para ver la segunda clase y para mañana les queda disponible para ver la tercera clase, ¿sí? Y después pueden volver a ver esta, la de hoy, si les queda alguna duda cuando quede grabada. ¿Está? Y luego la semana que viene vamos a hacer otra en Zoom directo por acá. ¿Sí? Eso en cuanto a clases teóricas. Y luego vamos a ir alternando lo que es el análisis de casos, es más el trabajo práctico, con la discusión de artículos, que obviamente son complementarios, ¿sí? Entonces, para el análisis de casos, en esta instancia, el martes que viene, vamos a, el martes de la otra semana, ¿verdad? Les voy a mostrar los casos que tienen que resolver. Ahí tienen que organizarse en grupos para el trabajo de los mismos, ¿sí? Dependiendo un poco de cuántos seamos, en definitiva, vemos el número de grupos que hacemos y la cantidad de gente por grupo, ¿sí? Y em, yo siempre me gusta irles grabando a medida que avanza el curso algunos videos orientadores que van a estar en YouTube, les voy pasando el link, y vamos a hacer instancias de discusión de artículos por Zoom, que en breve van a tener los artículos para irlos leyendo en, en EVA, ¿sí? Y luego vamos a hacer algunas clases para ir viendo avance, ¿tá? Entre yo y la doctora Mariana Moraes, que va a estar dando una mano en eso, y también van a participar la doctora Alejandra Tapie y el doctor Nicolás de Loca en la discusión de algunos artículos, ¿sí? José Tort, que es el grado 5 de genética, en realidad va a estar con un video grabado que es de la edición anterior. ¿Ah? Eh, Y luego que terminemos con el establecimiento de los problemas a resolver, los casos, discutamos los artículos, queden armados los grupos, ahí van a tener un periodo, ¿sí? Del 7 al 17 de octubre para trabajar en equipo y avanzar con los problemas que tienen que resolver, ¿sí? Ahí va a estar disponible por EVA, obviamente, en la medida que vayan teniendo consultas de eso, ¿sí? Y luego que tengan eso resuelto, van a hacer la idea, en la medida que podamos hacer 6 grupos, entonces presentan sus resultados de forma oral, ¿ah? De nuevo en el centro de telemedicina. Grupos 1, 2 y 3 el primer día y grupos 4, 5 y 6 el segundo día. Y luego hacemos un redondeo final también por Zoom, ¿sí? Y pues siempre pongo un día extra por si es necesario recuperar alguna clase, ¿sí? El, por lo tanto, la aprobación del curso va a ser con estas presentaciones, cuando les toque presentar las conclusiones de su caso, y luego van a tener que entregar al final del curso un informe escrito con esas conclusiones. Lo mismo que presentaron, ¿no? Y tal vez haciendo algún agregado que discutamos en ese momento, un informe escrito grupal también, que me lo van a pasar y yo les hago una devolución de eso. Ese es para la aprobación del curso. ¿Sí? Chequen bien el cronograma que está toda la información ahí. ¿Sí? Después, al final de esta presentación, les voy a contar algunas cositas más. ¿Alguna duda hasta acá?
Les repito, ahora al final les cuento un poco más de lo que vamos a hacer y los casos problema, cómo van a ser, ¿verdad? Y eso, este es el funcionamiento cronológico, digamos. Entonces voy a arrancar con esta que es introductoria y ya les adelanto que voy a ir rápido porque son todas no, pero la gran mayoría son cosas que ustedes ya conocen, ya vieron y de hecho veo que hay algunos estudiantes que hicieron el curso de genética humana hace poquito, o sea que los vimos ahí, ¿tá? Pero quiero repasar algunas cosas y algunas cosas verlas desde otra perspectiva, ¿sí? Curso de medicina genómica desde la citogenómica a la secuenciación genómica. Puse ese subtítulo, pero en realidad podría ser desde genética con un papel y un lápiz hasta genética con el último secuenciador que te permite secuenciar el genoma entero de un individuo en horas. Siempre vamos a hablar en definitiva de genética y enfermedades. Y les quiero recordar, si hablamos de genética clínica, es decir, considerando la genética como una especialidad dentro de la medicina, ¿sí? ¿Qué hacen esos especialistas? Bueno, participan en el diagnóstico, como cualquier médico. Sobre todo enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, si bien no todas las enfermedades raras son genéticas, ni todas las enfermedades genéticas son raras en el sentido de frecuencia, pero sí hay un gran solapamiento. El diagnóstico prenatal es una parte importantísima del trabajo del genetista clínico. A veces hacemos un diagnóstico presintomático, es decir, un individuo que tiene una enfermedad, aunque todavía no tenga síntomas, pero sabemos o tiene una alta probabilidad de desarrollarlos más adelante. O programas de screening genético, esto es en población general o una población que se elige. Por ejemplo, un screening genético clásico que se hace es el de recién nacido, ¿sí? Buscando la posibilidad de que tengan ciertas enfermedades que requieran un tratamiento temprano. Los screening genéticos pueden ser desde prereproductivos, hasta, desde antes de que nazca un individuo hasta post-mortem, ¿no? Cuando, sobre todo en los casos de muerte súbita. ¿No? La genética clínica también puede dar información sobre el pronóstico, ¿no? Lo porvenir y las complicaciones posibles por delante en un individuo o una familia que tiene una determinada enfermedad. Puede dar herramientas para la prevención. Esto ya lo vimos todo en el curso de genética humana, ¿tá? Tanto de la transmisión de enfermedades genéticas como programas basados en el riesgo genético. Esto ya lo vieron, ya lo vimos en el curso de genética humana. Lo que yo quiero acá es, lo vamos a hacer con casos concretos, ¿tá? Y tratar de llegar a las conclusiones de qué le dirían ustedes a individuos en ese sentido, ¿sí? Ahí viene, no lo vamos a ver en el curso, pero va a venir o vendría en teoría después una parte fundamental de asesoramiento genético, es decir, cómo informamos esas cosas y cómo ayudamos a los individuos, parejas, familias a tomar ciertas decisiones de forma informada en relación bueno, hallazgos sobre su genoma. Elementos de epidemiología genética, vamos a ver alguna cosa, y algunas cosas que puedan surgir de guía de tratamiento a partir de los datos genéticos de un individuo, ¿sí? A veces es muy fácil darse cuenta que un individuo tiene una enfermedad genética. Lo ves por la calle y decís, aquel tiene una enfermedad genética. En otros casos no es tan fácil. ¿Ah? Incluso a nosotros nos pasa a veces que estando en la policlínica de genética, viendo un paciente y nos queda la duda si tiene una enfermedad genética o no, no digamos ya cuál. ¿Ah? Pero hay una serie de elementos que siempre tenemos que tener en cuenta para sospechar que hay una enfermedad genética. Uno es la historia familiar. ¿Ah? Con los modos de herencia clásicos que ya vimos, la consanguinidad si es que la hay, el fenómeno de anticipación cuando estamos hablando de mutaciones dinámicas. La edad de inicio de los síntomas, ¿sí? No es lo mismo una mujer que tiene un cáncer de mama a los 70 que una que lo tiene a los 29. ¿No? A veces una clínica característica, como los casos que les mostraba recién, o elementos clínicos asociados. No es lo mismo un niño o una niña con una discapacidad intelectual, que además tiene baja talla y elementos malformativos, que uno que solo tiene la discapacidad intelectual, tirando a leve. Ahí la interpretación puede ser diferente. Las alteraciones de la morfogénesis son un clásico, no todas son malformaciones, pero sobre todo pensando en malformaciones, son un fuerte indicador de enfermedad genética.
Si bien no todas las malformaciones son de causa genética, ni todas las anomalías estructurales o las anomalías de la morfogénesis son malformaciones, pero pueden ser un fuerte indicador. La exclusión de causas adquiridas. Muchas veces cuando uno piensa en una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo. Bueno, uno sospecha eso luego de haberse descartado causas de inmunodeficiencia adquiridas, sobre todo el HIV, pero muchas otras más. ¿Ah? A veces pasa también que en vez de tener un sistema inmune que funciona de menos, tenemos un sistema inmune que funciona de más o que funciona inadecuadamente en más. Eso se llama síndromes autoinflamatorios. ¿Ah? Entonces, imaginemos, por ejemplo, un paciente que hace fiebre, 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 alta y de forma reiterada. Puede tener una alteración genética que hace que su sistema inmune esté funcionando de más inapropiadamente. Pero antes de llegar a eso, a plantear eso, tuvimos que haber descartado infecciones, enfermedades autoinmunes, tumores, ¿verdad? Bueno, la evolución muchas veces es uno de los datos más importantes para evaluar una enfermedad genética. No es lo mismo un niño que tiene una alteración en general leve del neurodesarrollo en los primeros meses y esa alteración no empeora, o al contrario, con el crecimiento, con fisioterapia, va mejorando. Eso es una cosa, y aleja el pensar en una enfermedad genética, que un niño que tiene un desarrollo al inicio normal, un desarrollo neuropsíquico me refiero, normal, que se estanca en la adquisición de conductas y habilidades y eventualmente tiene un retroceso, con una pérdida de conducta. Eso, además de ser un gran signo de alarma, muchas veces es un fuerte indicador de que hay una enfermedad genética, metabólica o degenerativa que está dando eso. Y después, bueno, que tengamos elementos de los cromosomas o el genoma o ciertos genes de ese individuo, ¿no? Lo que llamaríamos, entre comillas, test genético, que nos digan, bueno, tiene un cromosoma 21 de más. Bueno, se acabó la discusión. Es homocigota para una mutación recesiva, es la delta F508 en fibrosis quística. Es, tiene una fibrosis quística. Es un estudio que nos confirma un diagnóstico aún sin ver el paciente. En otros casos, eh, aún haciendo todo este análisis que yo les mostraba en la diapositiva anterior, uno no puede ver si un paciente tiene una enfermedad o un riesgo genético. Por ejemplo, la predisposición genética al cáncer o a enfermedades complejas, sobre todo la predisposición hereditaria al cáncer. Yo no puedo ver un paciente, aquel que vaya o este que entró a mi consultorio, debe tener una mutación de alto riesgo de cáncer de colon. Así, a ojo, yo no lo puedo saber. Si no tiene antecedentes familiares que me lo indiquen, o factores de riesgo para, bueno, una diversidad de enfermedades. Hasta que no tenga síntomas, yo no lo puedo ver clínicamente. Lo que les decía hace un ratito, el diagnóstico presintomático. Puede tener una mutación de alto impacto y que va a desarrollar seguramente una enfermedad genética o una enfermedad genética en muchos casos severa. Pero si está en una etapa previa al inicio de los síntomas, estas enfermedades obviamente que aparecen más adelante en la vida, no aparecen de forma congénita, puede ser difícil de verlo si no tengo o una historia familiar o viendo el genoma del individuo. A veces tengo enfermedades que son genéticas, pero que tienen una presentación muy leve o atípica y queda la duda si tiene una enfermedad genética efectivamente. Los estudios sobre el genoma pueden ayudar a aclarar eso. No son la bola de cristal, pero pueden ayudar a aclarar eso. O enfermedades que son evolutivas, ¿no? Progresivas, que van empeorando con el tiempo, que si uno las agarra en las primeras etapas, pueden tener una manifestación muy leve o casi nula, y en realidad tratarse de una enfermedad muy severa, pero que va a necesitar un determinado tiempo para transformarse en una enfermedad muy severa. Hay enfermedades que no son diagnosticables a nivel clínico, que clínicamente se presentan de forma muy inespecífica y uno no puede decir, analizando al paciente clínicamente, haciéndole placas, tomografías, resonancia, lo que fuera, sin estudios genéticos, decir, debe ser el gen fulanito de tal. ¿Tá? Es virtualmente imposible.
¿Ah? Por ejemplo, los casos de los centenares de genes que hay que causan discapacidad intelectual, o sea, una alteración del desarrollo neurológico, que puede ser severa, puede acompañarse de epilepsia a veces o algunos otros trastornos del sueño, conductuales, pero que no tienen más nada, no tienen más nada en el sentido de cosas que nos orienten al diagnóstico. ¿No? Entonces, si no voy a ver los genes de ese individuo, no puedo definir exactamente con precisión qué enfermedad tiene. El efecto de teratógenos, lo pongo acá porque es un factor que a veces confunde, ¿no? Un individuo cuyos genes están perfectos, pero que estuvo expuesto a sustancias, radiaciones, agentes biológicos que alteraron su desarrollo in útero, ¿no? Antes de nacer, y que se manifiestan con ciertas malformaciones o alteraciones que uno puede pensar que son de causa genética y en realidad son de una exposición teratogénica que tuvo el individuo inútero. Ojo, un teratógeno a veces lo que puede hacer, o ciertos teratógenos lo que pueden hacer, es causar mutaciones o alterar la expresión de genes. En ese sentido son enfermedades genéticas, pero no son enfermedades genéticas en el sentido que los genes del individuo, en una primera instancia, por decirlo de alguna manera, los genes del cigoto, si uno quiere decirlo así, eran normales. ¿Sí? Y después los casos de riesgo bajo como la edad materna avanzada para anomalías cromosómicas. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, pero en estos casos más, ahí es donde de repente estudios sobre el genoma nos pueden ayudar a definir diagnósticos. Cuando hablamos de determinación genética, esto lo vimos hasta el hartazgo en el curso de genética humana, podemos pensar en situaciones como esta, ¿no? De una población de individuos que yo tomo, algunos de ellos, los menos, pueden tener una mutación poco frecuente de alto impacto, que es la causa o la principalísima causa de su enfermedad. En el otro extremo, esto es lo que llamaríamos una enfermedad monogénica o una enfermedad genética propiamente dicha. En el otro extremo, yo puedo tener variantes de bajo impacto, el impacto me lo marca el tamaño de la pelotita en este caso, ¿sí? Que por sí solas no van a dar ningún problema. Fíjense que este tiene una, no le pasa nada, este tiene tres y este tiene tres y no tiene mayores problemas, pero que en determinadas combinaciones, y además actuando con factores ambientales, como en este individuo, pueden generar una enfermedad poligénica, ¿sí? Y hay a veces combinaciones más raras como enfermedades oligogénicas que también vimos en el curso de genética humana, ¿sí? En este curso nos vamos a centrar en estas, ¿sí? En enfermedades monogénicas, donde vamos a encontrar alteraciones en un gen que nos expliquen el fenotipo o un riesgo si es que el individuo lo tiene, ¿sí? ¿No? Por eso les decía, un extremo, digamos, volviendo a este esquemita, un extremo sería un cambio de una base por otra en el ADN, y acá un cambio de un aminoácido por otro en la proteína. Y es esa la causa de la enfermedad. Se acabó la discusión. Y prácticamente no me interesa el resto del genoma individuo y no me interesa sus exposiciones ambientales porque van a modificar muy poco la manifestación y la progresión de esta enfermedad. Eso sería un extremo, ¿no? Una enfermedad genética, genética, genética. En el otro extremo, perdón, en ese caso, y yendo a lo que vamos a hacer en el curso, si el individuo tiene en su genoma 5 millones de variantes, cuando hablamos de variantes genéticas, recuerden esto, lo vamos a ver bien en las próximas clases teóricas, pero les voy adelantando algo para ilustrar la idea. Por supuesto que si hay alguna duda o comentario me paran, ¿no? Pero cuando hablamos de variantes genéticas es que yo voy a tomar el genoma de mi paciente, o una parte del mismo, lo voy a comparar contra un genoma de referencia, entre comillas, normal, y voy a ver las diferencias. ¿Sí? Eso es lo que llamamos variante genética. Tiene un alelo variante, un alelo diferente a la referencia. ¿Sí? La referencia, por supuesto, es un constructo eh, bioinformático, pero bueno, sería el genoma referencia. Si uno hace eso con todo el genoma,
¿no? Tiene todo el genoma secuenciado del paciente, lo compara contra el genoma de referencia y ve las diferencias, va a tener unos 5 millones de variantes. Y yo quiero llegar a una, que es la que me importa, la que me explica la enfermedad de ese individuo. ¿Tá? Entonces tengo que hacer todo un proceso de separar la paja del trigo, ¿tá? Que es lo que vamos a hacer en el curso y es lo que les voy a mostrar en los siguientes, bueno, lo vamos a ver un poco en los próximos teóricos, lo vamos a ver en algunos de los artículos, cómo se hace, y lo vamos a ver en los casos reales y tratar de hacerlo nosotros, ¿sí? Que acá hay un ejemplo, si fíjense, saca algunas variantes porque tienen mala calidad, se queda con las variantes que están dentro de genes, se queda con las variantes que cambian algo en el gen, ¿no? Que no son silenciosas o sinónimas. Se queda con las variantes que son de baja frecuencia, poblacional, ¿no? En individuos sanos. Y acá en este caso tiene el dato de qué variantes son de novo, o sea, tienen los padres para comparar y ver si son de novo. Entonces ahí sigue achicando, ¿no? Se queda con 20 de esas de novo que son predictoras como patogénicas, como que alteran el funcionamiento de una proteína y por lo tanto un fenotipo. Y bueno, se queda al final con una sola que es la que explica el fenotipo del paciente. Entonces sería como la situación ideal, ¿no? Hay que hacer todo este trabajo para llegar a eso. Ese es un extremo, que es el extremo en el cual nos vamos a centrar en el curso, ¿sí? El otro extremo es esto, ¿no? O sea, la herencia poligénica multifactorial, donde uno puede, analizando diversas variantes, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjese que acá cada una de estos ladrillitos es una variante genética que el individuo tiene. Las azules son buenas y las rojas son malas, o para decirlo correctamente, son de riesgo aditivo para una determinada enfermedad, ¿ah? Y uno puede elaborar un perfil genómico de riesgo, es decir, cuántas variantes buenas y cuántas variantes malas tiene, e identificar aquellos que tienen una combinación de variantes de riesgo, ¿ah? Que les dan un riesgo elevado para una enfermedad, pongámosle diabetes, hipertensión arterial. Estos casos no los vamos a analizar en el curso, pues son mucho más complejos, sí los vamos a analizar a partir de algunos artículos, ¿sí? Esto es lo que yo les decía. En el análisis de caso, en el análisis que hagamos nosotros, los ejercicios que hagamos, este es un curso que pretende ser bien práctico, nos vamos a centrar en el extremo de un solo gen, ¿sí? Haciendo secuenciación de genoma completo, analizando datos de secuenciación de genoma completo, de secuenciación de exoma, de paneles de algunos genes, de decenas o unas decenas de genes, y del ADN mitocondrial. Nunca nos olvidemos del chiquito pero importante ADN mitocondrial. En la discusión de artículos, perdón, lo que yo les decía recién, vamos a ver de todo. Y vamos a ver los dos extremos y los que están en el medio, porque son buenos para discutir y aprender. Siempre vamos aunque nos quedemos en el caso en teoría más simple, ¿verdad? De que donde tenemos una sola variante o variantes en un solo gen, para decirlo mejor, que son las que explican el fenotipo, aún ahí hay complejidades, ¿sí? Una complejidad está dada por la frecuencia. El grueso de las enfermedades genéticas tienen frecuencias poblacionales muy bajas, del orden de uno en decenas, centenares o millón de individuos. Decenas, centenares de miles o millón de individuos. Por lo tanto, la información que hay sobre esas enfermedades y la información que hay sobre las variantes genéticas que causan esas enfermedades puede ser muy poca y puede ser de hecho inexistente. Entonces ahí tenés una dificultad de interpretación porque no tenés casos anteriores en los cuales basarte. Para las enfermedades genéticas relativamente frecuentes, ¿ah? Que son las que están acá en el orden de entre uno en 5.000, uno en 10.000 o más, hay hoy en día una gran cantidad de información de genes y variantes para orientarnos. Pero siempre nos puede pasar, y probablemente nos pase, que nos encontremos con variantes nuevas. No variantes, ojo, no confundir con variantes de novo. No la tiene papá, no la tiene mamá, la tiene el cigoto y por lo tanto el niño o la niña. Variantes nuevas en el sentido de que variantes que nadie ha encontrado en un individuo, en un ser humano previamente. ¿Ah?
Por lo tanto, la información que voy a tener de esa variante es muy poca. No es nula, pero es poca. Y no tengo casos anteriores para comparar. Fíjense, estos datos, acá tenemos un segundo factor de complejidad, que es la gran cantidad de enfermedades genéticas que hay. ¿Ah? Y fíjense cómo ha ido creciendo en los últimos años la cantidad de lo que llamaríamos enfermedades genéticas, ¿verdad? Fenotipos con una base molecular conocida, o sea, un fenotipo, una enfermedad que sabemos que está causada por cierto tipo de mutaciones en tal gen. Eso es una enfermedad genética. Y hay más de 7.000. O lo podemos ver al revés, o de otra manera. Genes en los que se sabe que variantes en esos genes causan una enfermedad en los seres humanos. Ahí hay cerca de 5.000. Nosotros tenemos 20 y pocos mil genes, o sea que probablemente aparezcan más, ¿verdad? Al día de hoy, hay de esos 20 y pico mil genes, hay unos 5.000 que han sido asociados con enfermedades en los seres humanos. Algunos de ellos probablemente nunca causen enfermedades. Algunos de ellos causan enfermedades tan severas que terminan como abortos espontáneos, entonces nunca la vamos a ver en una persona, podremos verla en un producto de un aborto, y otras están por descubrir. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esta gran cantidad, claro, hay enfermedades que yo que hace 25 años que trabajo en genética clínica y 30 en genética en general, nunca oí nombrar, porque son muy poco frecuentes. O porque se descubrieron hace muy poquito, ¿tá? Que eso también lo vamos a ver en algunos de los artículos y en algunos de los casos. O sea, ahí tenemos una segunda fuente de complejidad. Y una tercera fuente de complejidad, o un tercer tipo en realidad de fuente de complejidad, es que, claro, uno tiende a pensar en la situación más fácil, un gen que causa una enfermedad. Eso existe, es cierto, vamos a ver algunos casos, pero puede haber un gen que cause varias enfermedades, variantes en un gen que causen varias enfermedades distintas y además de distinta severidad. Eso lo vamos a ver, vamos a ver ejemplos de eso. O un gen que puede tener en determinadas circunstancias una manifestación como dominante, en general más leve, o una mutación o una manifestación como recesiva, en homocigosis o en heterocigosis compuesta, en general más severo. Eso también vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, y habría otras. Por ejemplo, no vamos a ver, en este caso, mutaciones somáticas. Vamos a quedarnos siempre con mutaciones germinales, pero podríamos verlo. Quiero recordarles algunos de los usos, para qué nos interesa, para qué queremos tener un diagnóstico genético lo más preciso posible a nivel molecular. Y ahí los usos, uno podría decir que son tantos como personas. A mí me gusta verlo así y verlo con este esquema, que es que yo puedo tener enfermedades genéticas desde el vértex hasta el dedo gordo del pie. Y además, puedo tener la necesidad de recurrir a un diagnóstico genético en cualquier momento de la vida, incluso desde antes de nacer y hasta después de morir. Desde antes de nacer, vamos a ver algunos de los ejemplos, en diagnóstico prenatal o en diagnóstico de parejas que están planeando un embarazo y que pueden ser portadoras de algunos riesgos para sus descendientes. Y hasta después de morir, eso también lo vamos a ver, sobre todo en los casos de muerte súbita en niños, adolescentes o adultos jóvenes, que no siempre, pero muchas veces son de causa genética. Y si ese que se murió tenía una mutación, la pueden tener sus hermanos, la pueden tener sus padres, si llegó a tener hijos, la pueden tener sus hijos, ¿verdad? Entonces, puede ser una información muy importante. Y bueno, y todas las situaciones intermedias, ya sea sobre todo el diagnóstico de individuos de la edad que sea, con una enfermedad genética o un alto riesgo genético de cáncer o eventualmente otras enfermedades. Esto ya lo vimos en el curso de genética humana. En este curso nos vamos a centrar sobre todo en esto, ¿no? El diagnóstico de qué enfermedad tiene y cuál es la causa molecular específica de esa enfermedad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los casos. Y vamos a ver algunas cosas en los casos y en los artículos de lo que sería predisposiciones, ¿no? Sobre todo predisposición hereditaria al cáncer, que es de hecho los estudios de predisposición sobre todo se aplican en enfermedades cardiovasculares, en cáncer y en menor medida en enfermedades neurodegenerativas.
pero pueden ser eventualmente aplicados. Y lo que llamamos farmacogenética, vamos a discutir, no lo vamos a ver en detalle en los casos, pero sí lo podemos discutir en algunos artículos, repasen lo del curso de genética humana. ¿Tá? Esto es un poco lo mismo que decía yo, ¿no? Siempre que nos vamos a centrar en este caso en el tipo A, ¿verdad? Es decir, enfermedades monogénicas donde una variante que encontremos, un par de variantes que encontremos en un gen, vamos a pensar o estar suficientemente convencidos de que esa es la causa de la enfermedad del paciente, ¿no? Ese es el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Otra cosa que vamos a ver es lo que se llama screening genómico en adultos, adultos sanos, ¿sí? ¿No? Porque uno, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Uno puede ser un adulto relativamente joven, sano, pero en realidad tener la posibilidad o el riesgo alto de desarrollar una enfermedad más adelante, ¿no? Se llama screening genómico. Este es un ejemplo, uno de los primeros que salió, es artículo bastante viejo, viejo en estas cosas, del 2017, fue uno de los primeros programas piloto de screening genómico que surgió en Pensilvania, en Estados Unidos, ¿no? Esto lo hacía una empresa que se llamaba Geisinger, ¿no? Y entonces ofrecía a sus asociados el análisis de un grupo de genes que están acá abajo, ¿sí? Individuos adultos, sanos, que quisieran hacérselo y que pudieran pagarlo, o que su seguro médico se los cubriera, ¿ah? A ver, ¿qué información aparecía en esos genes que le pudiera ser de utilidad preventiva en su vida? En esa época, los genes que analizaban eran estos que están acá. Hoy en día se analizan algunos más y lo vamos a hacer nosotros como ejercicio. Una cosa que les quiero mostrar. Para hacer ese ejercicio, ¿sí? De screening genómico en un adulto sano, nos vamos a basar en las guías que tiene el American College of Medical Genetics and Genomics para eso, ¿tá? Que ellos seleccionan un grupo de genes, que al día de hoy son 84, ¿tá? Eh, que son los que muchos son los que estaban en la figurita anterior, ¿sí? Muchos son los mismos que estaban acá, te diría que la mayoría, o mejor dicho, los que están ahí están entre los 84, la gran mayoría. Eh, pero selecciona un grupo de genes. ¿Por qué selecciona un grupo de genes? Porque dice, bueno, si nosotros lo que queremos es un adulto sano, preventivo, bueno, información en genes que después me sirvan para algo de prevención, ¿sí? O de detección precoz, ¿no? Si fuera un cáncer, no es lo mismo detectarse un cáncer cuando apenas está apareciendo que mucho más adelante, ¿sí? Entonces, ahí selecciona un grupo de genes, ¿tá? Que está el artículo en EVA. En realidad tengo que chequear si está en la última versión, pero si no va a estar, que son los genes, la lista de los genes que se van a analizar. Ahora, ¿qué es lo que dice el propio American College of Medical Genetics and Genomics? Esta lista que nosotros hacemos, dice, no es validada para la población general, ¿tá? Y no lo recomiendan. Es más, acá abajo dicen, el ACMG, ¿no? El American College, fuertemente desaprueba o no recomienda la referencia a nosotros mismos, a la CMG, si uno lo va a hacer como screening genómico. Nosotros lo vamos a hacer igual, como ejercicio. Primero, hay gente que lo hace, a pesar de que estos digan que no, eh, sobre todo empresas que quieren vender, y nosotros lo vamos a hacer igual como ejercicio y a nuestra cuenta y riesgo. ¿Está? En realidad, lo otro que nosotros sí vamos a hacer y que ellos sí recomiendan es que si uno le hace una secuenciación, pongámosle de exoma a un paciente para tratar de diagnosticar una enfermedad rara, enfermedad genética. Pensamos que puede tener una enfermedad genética porque tiene malformaciones y una discapacidad intelectual. Bueno, vamos a hacer una secuenciación de exoma. Como tú le vas a hacer la secuenciación de exoma, tenés la información de los genes que pueden estar asociados a ese síndrome malformativo y de discapacidad intelectual, pero también vas a tener la información de los 84 genes. Entonces, lo que el American College of Medical Genetics and Genomics dice, bueno, si van a hacer eso, ya que están, ofrezcanle al paciente revisar los 84 genes y si el paciente quiere, o los padres si es un niño, ahí se lo informa.
Eso sí lo recomiendan. Y para eso hicieron la lista. Lo que no recomiendan es que un individuo sano, adulto, venga y diga, yo me quiero hacer un estudio genético a ver si tengo riesgo de esto. ¿Tiene antecedentes familiares de algo? Le pregunto, no, no, pero me lo quiero hacer igual. ¿Va a tener hijos y quiere tener, a ver, por las dudas? No, no, pero quiero saber igual. Usted dígame cuánto sale, yo lo pago. A ellos dicen que no recomiendan hacer eso. De todas maneras, hay gente que lo hace y nosotros lo vamos a hacer como ejercicio, ¿sí? Para ver justamente las potencialidades y contras o debilidades o problemáticas que eso puede tener. ¿M? Acá les hago una aclaración, porque siempre que siempre que nombro esto entre médicos genera gran rechazo. Yo no soy un defensor acérrimo del screening genómico. Acá lo vamos a hacer como ejercicio y justamente para darnos cuenta de las fortalezas y debilidades que puede tener. Yo no soy un defensor acérrimo del screening genómico. Lo que sí digo es que se puede hacer, muy barato hoy en día, algunos lo hacen y lo ofrecen, y tiene ciertas ventajas, ¿sí? O ciertas potencialidades. También tiene limitaciones y peligros y contras, pero tiene ciertas ventajas, ¿no? Entonces, justamente es para discutirlo. Lo vamos a discutir haciendo el ejercicio de hacerlo y ver qué aparece. Una de las cosas que no tenemos que cometer el error, sobre todo los que somos médicos o estudiantes de medicina, es pensar que un estudio genético nos va a responder todas las preguntas y que no tengamos que sentarnos a pensar el paciente y qué es lo mejor para el paciente y la familia, como ilustra el cuadro este que a mí me encanta. ¿Ah? Es una herramienta más a utilizar en el marco de las herramientas de la medicina, ¿no? Cuando hablamos del diagnóstico genético, uno lo puede ver a distintos niveles, ¿no? Esto ya lo vimos hasta el hartazgo y la más lo conocen. Un nivel puede ser el de tamaño, el dominio de la citogenética, digamos, son los cromosomas que uno puede verle si le sobra o le falta un pedazo o sobra y falta un cromosoma al microscopio. Lo que nos vamos a centrar en ese curso, por eso les puse la flechita, son estos dos tamaños. El tamaño de las microelecciones, ¿tá? Evidenciables por varios métodos, la que vamos a ver en nuestro caso por array, hibridación genómica comparativa en array, y cambios tan chiquitos como cambio de una base por otra en el ADN, que ahí se ven con las técnicas de secuenciación masiva, que es lo que más vamos a ver en el curso. Uno también podría, cuando uno habla de niveles, lo podría decir distintos niveles del flujo de la información genética, ¿no? Uno puede diagnosticar una enfermedad genética a nivel del ADN, a nivel del ARN, en la proteína, si es una enzima a nivel de metabolitos, puede haber cuestiones epigenéticas. Nosotros nos vamos a centrar, de nuevo les puse la flechita, en lo más clásico, ¿no? Es decir, analizar el ADN, el genoma del individuo, ya sea el nuclear o el mitocondrial, y ver ahí la causa primaria de una enfermedad. Después sí, supondremos que esa mutación que aparece en un gen se transforma, se transmite, se transcribe, para decirlo correctamente, al ARN mensajero y me va a alterar la función, la estructura y la función de una proteína, ¿no? Pero lo vamos a ver a este nivel. Y a nivel clínico, ¿no? Son casos más o menos reales. Repasemos, a cuenta de más, la próxima, que es grabada. eh, Les voy a repasar exhaustivamente las variantes genéticas en el genoma humano. ¿Ah? Pero lo que sí les quiero mencionar acá, muy rápidamente, es que eso lo tenemos que tener bien claro. Repásenlo del curso de genética humana o de cualquier libro y les voy a hacer les grabé, ya está, y va a estar subida ahora, después de que cuando termine esta clase ya les queda habilitado para que la puedan ver una charla específica de esto. ¿Ah? Pero tenemos que tener bien claro los tipos de variantes genéticas que puede haber y sus consecuencias para cuando después miremos el genoma de un individuo, digamos, esta variante sí, esta variante no, o esta variante puede ser, esta no. ¿Sí? ¿No? Acá tenemos algunos de los tipos de las variantes puntuales, ¿no? Que puede cambiar algo en el ADN y en el ARN mensajero, pero el aminoácido sigue siendo el mismo. Esto es una mutación sinónima o silenciosa.
O generarme un codón de stop prematuro, es una mutación sin sentido, o nonsense en inglés, o de stop prematuro. O que me cambie un aminoácido por otra, ¿no? Es una variante missense o de cambio de sentido. Hay varios ejemplos más. Repásenlo y lo vamos a ver en la próxima. Y lo otro que tenemos que ver, y esto es lo que más nos vamos a centrar en el curso, o lo que puede haber cosas más nuevas en el curso, de cosas que hayan visto antes, los efectos fenotípicos de estas variantes genéticas, ¿sí? Y esto es algo que, este esquemita yo lo muestro siempre, y es muy ilustrativo, y de nuevo les puse la flechita, porque nos vamos a centrar acá. Es lo mismo que les dije antes, simplemente se lo estoy mostrando de otra manera. Yo soy que soy pesado, pero a mí me gusta decir lo mismo y mostrar lo mismo de manera diferente. Porque una cosa que enseña la genética es que todos somos diferentes y por lo tanto todos aprendemos o nos aproximamos a un tema que queremos aprender de forma diferente. Eh, pero este esquema ya lo vimos. Si yo grafico acá la frecuencia poblacional, very rare, acá quiere decir muy poco frecuente, common en el sentido de frecuente, común, y acá grafico en el eje de la Y el efecto sobre la función de una proteína o puede ser lo mismo, sobre un fenotipo, ¿ah? Tengo una gráfica de este tipo. Y nos vamos a centrar en este curso en estas, ¿sí? Las variantes poco frecuentes de alto efecto, que de repente una sola variante en un único gen es lo que me explica la enfermedad de un individuo. ¿Sí? En los artículos vamos a discutir un poco de todas. Y el otro eje central son las distintas técnicas en las que podemos evidenciar estas variantes genéticas. ¿Sí? Fíjense qué interesante esta gráfica, si bien llega hasta hace ya más de 10 años. Este es el porcentaje de un paciente que se sospechaba que tenía una enfermedad genética, ¿no? Con los criterios que les mostré al principio. ¿Qué porcentaje de esos pacientes se llegaba a decir, sí, este tiene una enfermedad genética causada por tal alteración en tal gen o tal cromosoma? ¿Sí? Por año. Estos que están acá, entre 1970 y principios de los 80, son diagnósticos citogenéticos. ¿Eh? Se hacían un cariotipo, miraban los cromosomas al microscopio, 5% de diagnóstico más o menos. Ya en fines de los años 80 y años 90 empieza la secuenciación de a un gen. Este tiene una alteración y puede ser en el gen fulanito de tal, vamos a secuenciarlo. Salió un disparate de plata y un disparate de trabajo, secuenciar un gen. Vamos a secuenciarlo. Pero ahí empiezan a subirlo. Después, a principios de los 2000 vienen los arrays, los microarrays. En particular, acá nos van a interesar los que son, ahora les voy a mostrar, de hibridación genómica comparativa, o sea, que ven microdeleciones fundamentalmente o microduplicaciones. Y ahí empieza a subir. Y allá por 2010, 2011, 2012 empieza a usarse la secuenciación de nueva generación que te permitía secuenciar todo un genoma, todos los exones, o un grupo de genes grande de 50, 60 o más. Y ahí empieza a subir. ¿Ah? Y por ahí estamos hoy. ¿No? Esto ya lo vimos. Vamos a ver técnicas de microarray, secuenciación de exoma y secuenciación de genoma completo. Es decir, vieron que acá le llama exome sequence. En realidad se trata de no usar el término whole, quiere decir completo, todo, ¿no? Porque en realidad no es mentira. No, no son todos los exones de todos los genes. Son casi todos los exones de casi todos los genes, ¿no? Entonces, no es whole. La secuenciación de genoma sí es casi whole. O puede ser casi whole, que tampoco lo es, pero bueno. Esto, recuerdan, si pensamos en una región genómica, la que está marcada en rojo, esta sería la situación normal para un individuo diploide, o sea, el gen o los genes, si es que hay alguno que están en la región roja, tiene dos copias, y una hereda del padre y otra hereda de la madre, ¿m? Pero puedo tener distintas variaciones, eso se llama variantes en el número de copias, en inglés copy number variation, donde me falta una o me sobra una, o después puedo tener, bueno, otras variedades, ¿sí? Sobre todo nos vamos a centrar en lo más frecuente que son A y B, ¿sí? Y como sabemos
Que nos falten algunos genes puede ser un gran problema y que nos sobren algunos genes también puede ser un gran problema. ¿Ah? Es peor que nos falten que nos sobren en general, pero cualquiera de los dos puede ser generadores de enfermedad. De hecho, hay enfermedades que son el mismo gen o la misma región que dan una enfermedad cuando falta y otra enfermedad cuando sobra. Hay varios ejemplos de eso en el genoma humano. En la hibridación genómica comparativa, una de las primeras técnicas que vamos a ver, y una de las técnicas que vamos a ver, quiero decir, la primera les voy a contar, y que vamos a ver un caso muy interesante resuelto con esta técnica, uno lo que hace es toma el genoma del paciente, lo marca con un fluorocromo verde, el ADN, y un genoma de referencia, ¿va? Marcado con un fluorocromo rojo. Como no existe un genoma normal, en realidad el genoma de referencia es una mezcla de varios genomas, ¿no? Los mezcla. Pues decís, pa, qué locura, porque yo tenía uno y el otro, ahora lo mezclé todo, ¿qué tengo? Pero los mezcla para ponerlos en un chip, y el chip lo que tiene es esto que está acá, abajo a la derecha, ¿sí? Tiene pegadas en el chip sonditas que son fragmentos de ADN con una determinada secuencia. Entonces, el ADN del paciente y del genoma de referencia, por la vieja y querida complementariedad de bases, se va a pegar en estas onditas y va a emitir fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa fluorescencia se mide y se analiza en una computadora. ¿Qué es lo que pasa? Estas onditas en el chip más o menos cubren todo el genoma. Van dando saltitos, ¿no? Dejan huecos en el medio, pero van cubriendo todo el genoma. ¿Sí? Hay de mayor o menor resolución, los de hoy son de gran resolución, pero igual dejan huecos en el medio, pero cubren más o menos todo el genoma. ¿Está? Entonces, como yo mezclé los dos ADNs, el verde y el rojo, y los pego contra los híbridos, el término correcto, contra esas ondas, si hay más o menos la misma, imagínense para un gen cualquiera, ¿no? Yo acá tengo todo el ADN, ¿no? Pero tengo un gen. Y ese gen va a buscar su sonda y se va a hibridar en donde encuentre su sonda y que corresponde a su región genómica, ¿sí? Si hay más o menos la misma cantidad en el paciente que en la referencia, ahí empatan las dos sondas y ahí yo tengo amarillo, ¿sí? Si en el paciente hay más cantidad de ADN para una región, o sea, tiene una duplicación o una triplicación, lo que sea, ¿no? Pero imaginémosla fácil, tiene una duplicación. Entonces va a tener para esa región el doble de ADN que la referencia. En realidad no va a tener el doble, va a tener tres copias, mientras que la referencia tiene dos copias, ¿no? Entonces ahí va a ganar la sonda del paciente, la sonda verde, ¿no? Porque tiene tres copias contra dos. Y si hay una deleción en el paciente tiene una sola copia, mientras que la referencia tiene dos. Entonces ahí va a ganar la sonda roja, ¿sí? Entonces miren lo que uno ve. Después la computadora lo analiza y uno va viendo. Empatan, 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 amarillo, amarillo, empatan, empatan, empatan. Acá gana la roja, gana la roja, gana la roja, gana la roja. ¿Eh? Y para el otro lado al revés. Empatan, 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 gana la verde, gana la verde. ¿Qué concluye la computadora? De esta región, el paciente tiene una duplicación, tiene más que la referencia. Y de esta región, roja, el paciente tiene una delesión, tiene menos que la referencia. Por eso se llama hibridación, porque es la base de toda la genética, genómica, porque las ondas me cubren todo el genoma, dejando huequitos en el medio, comparativa, porque yo hago pelear los dos ADNs del paciente de la referencia para pegarse a las ondas y veo cuál gana. Si empatan, tienen la misma cantidad, normal. Si gana uno o pierde el otro, digamos, es porque hay de más o de menos en el paciente comparado con la referencia. La hibridación genómica comparativa lo que muestra es eso, ni más ni menos a lo ancho de todo el genoma si hay regiones que están de más en el paciente o de menos en el paciente comparado con una referencia. Y sabiendo que para ciertos genes y para ciertas regiones, tener de más o tener de menos es un problema. ¿Mm? Y las dos cosas hay que hablar. Hay quienes dicen que
Cuando yo empecé a trabajar en genética, hace 30 años, se decía que la citogenética iba a quedar obsoleta y se iba a dejar de usar. Por ahora sigue usándose tranquilamente. Y me animaría a decir que cada vez más. Pero más tarde o más temprano va a quedar obsoleta. Nosotros vamos a quedar obsoletos, pero la citogenética también. Hay una serie de técnicas emergentes que se las quiero mencionar nomás, si bien no las vamos a ver en el curso, sobre todo el optical o electrical, en realidad es lo mismo con dos métodos distintos, genome mapping. Y las multiómicas, ¿no? O sea, el comparar ADN, ARN, proteína. Yo creo que sí, el optical o electrical genome mapping, en la medida que siga desarrollándose y en la medida que logre hacer análisis por individuo a precios razonables, va a dejar obsoleta a la citogenética y al microarray. Pero falta un tiempito para eso. El Optical Genome Mapping, acá miren lo que hace, miren qué interesante. Hay un montón de videos que se los muestran, ustedes después pueden ver acá, yo les puse acá la web, ahí tiene unos videos preciosos. Tienen el ADN aislado con moléculas largas, ¿ah? Lo marcan con eh, un tag, una marca fluorescente que se marca en determinadas regiones, en determinadas secuencias, que claro, se repiten a lo largo del genoma. Lo meten en el chipcito que tiene un nanoporo, un nanocanal en realidad, ¿no? Nanochannel acá. Entonces el ADN va entrando por acá así y se estira y entra una molécula de ADN por canal. ¿Ah? Molécula que recordemos está marcada cada tanto, como si fueran cuenta kilómetros, con una sonda fluorescente. Y le saca una foto y lo analiza la computadora. ¿Ah? Entonces, después lo compone eso y vos podés ver ganancias, pérdidas, inversiones, traslocaciones, un montón de cosas, ¿no? Porque como vos tenías la molécula de ADN estiradita, marcada cuenta kilómetros, sí, como acá me faltan cuenta kilómetros, es que esa parte falta. O acá me sobran, tiene una expansión, ¿sí? O miren acá, están cruzados, o acá tiene claramente una traslocación. Los cuentakilómetros, en vez de estar así ordenaditos, están dado vueltas entre el paciente con la referencia. ¿Ah? Entonces me permite, por eso se llama Optical Genome Mapping. Otros lo hacen lo mismo, otros hacen exactamente lo mismo, pero en vez de con una marca fluorescente con cargas eléctricas. Pero es lo mismo. ¿Mm? Entonces, estas técnicas no las vamos a ver, todavía no se está usando clínicamente eh, y mucho menos en Uruguay, pero probablemente sí en el futuro no lejano. Y esto es como te da, véanlo después, no quiero profundizar en eso, pero esta es la información que te da y te muestra las alteraciones, si hay de más, de menos, inversiones, traslocaciones, te deja ver todo lo que te deja ver la citogenética y el microarray juntos. Y las multiomics se refiere incorporar, combinar los resultados de distintas formas de análisis, ¿no? Nosotros en este curso nos vamos a centrar en la genómica, o sea, en analizar ADN, genoma completo, exoma, grupo de genes, etc. Pero bueno, está la genómica 3D, o sea, cómo se disponen ese ADN en el núcleo, la epigenómica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las variaciones epigenéticas, la transcriptómica, o sea, ver el ARN, la proteómica, ver las proteínas, la metabolómica, ver los metabolitos, sobre todo cuando tratamos con enzimas, juntar toda esa información para hacer un diagnóstico. Obviamente va a ser mucho más rico que ver solo el genoma o la genómica. Por ahora en este curso vamos a ver solo la genómica. La genómica en el sentido de ADN, porque ni siquiera vamos a ver ARN, secuenciación de ARN, vamos a ver secuenciación de ADN. Tercer teórico, pipeline de análisis de secuenciación masivo. ¿Ah? O sea que van a ver el tercer teórico que está grabado también, ¿no? El primero es este, segundo y tercero son videos que ya les van a quedar disponibles uno hoy y el otro mañana. Y el cuarto lo volvemos a hacer así en Zoom en vivo conmigo. ¿Está? Y ese tercer genoma, este tercer teórico grabado, analiza en profundidad los pipelines de análisis de secuenciación masiva. Pero les quiero mostrar algunas cositas de la secuenciación masiva, que es la técnica que vamos a ver, como diagnóstico sobre el genoma.
Y esto es lo que yo les decía hoy, ¿no? O sea, uno puede secuenciar hoy, y hasta sale medio lo mismo, un solo gen, si le interesa, un grupo de genes que le interese por alguna razón o por una sospecha clínica, ¿sí? Eso vamos a hacer algún ejemplo. De gen solo, acá no vamos a ver. Sí vamos a ver de un panel de genes, que pueden ser decenas o cientos de genes, la secuenciación de exoma, entre comillas, todos los exones de todos los genes, o la secuenciación de genoma completo. ¿Tá? Vamos a ver estos tres ejemplos. ¿Tá? Yo puedo hacer una secuenciación dirigida a un grupo de genes, ¿sí? Donde me interesa el gen uno, pero no el gen 2. Entonces voy a tener lecturas, secuenciación de este gen y no del 2. Puedo secuenciar el exoma y yo voy a tener lecturas de los exones, por lo tanto, o puedo secuenciar todo el genoma y tener todo. ¿Sí? Este depende de lo que uno quiera ver, de las técnicas con las que disponga, con qué tipo de diagnósticos quiere hacer, ¿sí? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene o lo que yo quiero ver es si tiene un riesgo de predisposición hereditaria al cáncer. Bueno, secuencio los genes vinculados a cáncer, que son unas cuantas decenas, pero no son miles, ¿no? O sea, unas decenas. Si quiero ver, digo, este debe tener una enfermedad genética, pero no tengo la menor idea de en qué gen puede estar. Bueno, ahí capaz que tengo que recurrir a una secuenciación de exoma o incluso de genoma completo. ¿Sí? Depende un poco de la situación. Entonces vamos a ver ejemplo de los tres. Este es un artículo de 2011 que fue uno de los primeros, si no el primero, ejemplos de éxito del uso de secuenciación de exoma para el diagnóstico de una enfermedad genética que nadie tenía la menor idea cuál era. ¿Mm? ¿Sí? De un chiquito que decían, bueno, este debe tener una enfermedad genética. ¿En qué gen? ¿Por qué causa molecular específica? No tenemos ni idea. Secuenciemos todo el exoma, que en ese momento era una empresa mucho más grande que hoy y mucho más cara, a ver qué encontramos. Y encontraron efectivamente una mutación en un gen ligado al X, que cuenta este artículo, que da una alteración inflamatoria intestinal muy severa, ¿sí? Y que además fue un caso de éxito redondo, porque además de lograr un diagnóstico, lograron un tratamiento con trasplante de médula ósea para este chiquito. Digo esto porque la odisea diagnóstica a la que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras, no vamos a entrar las de causa genética, que no son todas, pero sí la mayoría, pueden ser de años para lograr un diagnóstico y a veces pueden estar toda la vida y no lograrlo, o morirse antes que se logre. Eh, Estas técnicas, el array, el microarray, bueno, el genome mapping cuando se use y la secuenciación masiva van cada vez más acortando eso y es la forma que hay de acortar eso eh, cada vez más, si bien aún hoy en día quedan pacientes sin tener un diagnóstico definitivo a pesar de usar todas esas técnicas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que enfrentarnos a las limitaciones de eso. Fíjense, por ejemplo, este es un artículo que tiene unos años y estos números pueden haber cambiado un poco, pero si ustedes se fijan, si yo analizo pacientes con discapacidad intelectual y les secuencio todo el genoma, el índice de diagnóstico era 42%. Capaz que hoy es un poco más. ¿Ah? O yo qué sé, talla baja severa, ¿m? 36%, otra enfermedad relativamente frecuente. Disquinesia ciliar primaria, es una alteración de las cilias del aparato respiratorio. Bueno, 76% es muy bueno. ¿Ah? Y así para otras. Este artículo de 2018, ¿no? O sea, estos números pueden haber cambiado un poco, pero no es lo grueso. Podemos errar por unos puntos porcentuales, pero. Y claro, fíjense, esto es el porcentaje del genoma que analiza y la capacidad diagnóstica, ¿no? Un solo gen. Esto es muy variable, porque a veces es un solo gen, pero que si uno está muy fuertemente orientado a que sea ese gen, consecuencia de un solo gen te alcanza. ¿No? Si vos decís, este debe tener una mutación en el gen fulanito de tal, por sus características clínicas, por su forma de herencia, etc.
base, pues ese gen y lo encontrás. Entonces esto es muy variable. Si uno hace un panel de genes, NGS quiere decir Next Generation Sequencing, ¿no? Que es secuenciación de nueva generación, la secuenciación masiva, es un término más correcto para mi gusto, o por lo menos es más abarcativo, y es la que vamos a ver. Esto también puede ser muy variable, pero raramente vas a pasar el 50%. Si haces una secuenciación de exoma solo del probando, solo del caso índice, acá les daba en promedio 28%. Si haces una secuenciación de exoma del trío, padre, madre, caso índice, ahí aumenta mucho. Y hoy en día seguramente pases del 50% en esos casos. Y también puedes hacer una secuenciación de trío de genoma completo, con lo cual aumentas un poquito más todavía la capacidad diagnóstica. ¿Por qué el trío es mucho mejor? Porque claro, vos ya como tenés a los padres y al niño o la niña, o al paciente, ¿no? O sea, un adulto y los padres, podés encontrar fácilmente qué mutaciones son de novo, si hay mutaciones recesivas, cuáles están en heterocigosis compuesta, ¿ah? O cuáles están en homocigosis, siendo los padres heterocigotos, ¿ah? Entonces podés ver mucho mejor, ¿ah? Que si analizás solo el caso índice. En los ejemplos que nosotros vamos a ver el caso índice. ¿Qué es lo que hacemos nosotros habitualmente en el grupito que codirijo que hace esto? Hacemos la secuenciación del caso índice. Ahora vamos a empezar a hacer algunos exomatríos, pero muy poquitos. En general hacemos la secuenciación del caso índice, vemos que encontramos, si tenemos variantes de interés en el caso índice, ahí después estudiamos esas variantes en los padres. ¿Eh? Hacemos eso porque es un poco más barato, en realidad. Si bien eso cada vez va siendo menos cierto que sea más barato, y probablemente en el futuro todos sean de a tríos. Pero también a veces te pasa que uno de los padres no está disponible, ¿no? Porque está fallecido, porque perdió contacto con la familia, por lo que sea. ¿Mm? Lo que vamos a ver nosotros son lo que llama acá proband only, o solo el caso índice. Después yo les voy a contar alguna cosa en los casos que tenemos estudiados a los padres. Vamos a analizar el diagnóstico de una enfermedad genética, pero también vamos a encontrar hallazgos incidentales, hallazgos que no estábamos buscando, pero que pueden ser importantes para la salud del paciente o la familia. ¿Sí? Ojo, eso puede pasar con cualquier estudio. ¿Ah? Con una radiografía, como en el chiste este de la rana René, eh, Kermit le llaman los yankees, ¿no? En español es la rana René. Con una radiografía uno puede aparecer un bulto, un tumor, y si es un cáncer, es un quiste hidrático, ¿no? O sea, hallazgos incidentales pueden ser, y yo le hice la radiografía porque tenía tos. Entonces, el hallazgo incidentales es una cosa de cualquier estudio médico. Claro, con estos estudios como el array o la secuenciación masiva, donde estás viendo de repente todo el genoma del individuo, la probabilidad de que encuentres otro hallazgo incidental aumenta mucho más que con otras técnicas. Entonces, en la secuenciación masiva es un tema fundamental. Así es que aparecieron, yo ya se los había mostrado antes, ahora se los muestro de nuevo, pero para ilustrar otra cosa, las recomendaciones de qué hallazgos incidentales reportar y cuáles no. Primero, en realidad, vos le tenés que preguntar al paciente, cuando le va a sacar sangre y firma el consentimiento. ¿Usted si aparecen hallazgos incidentales, quiere que se los informemos o no? Si te dice que sí, ahí vas a las guías y bueno, si usted quiere que le informemos, le vamos a informar los que las guías dicen que hay que informar, que son un grupito de genes, ¿ah? Que son seleccionados. Y son los genes seleccionados porque tienen, si uno encuentra que el individuo tiene una variante en uno de esos genes que causa una enfermedad o que causa un riesgo, pueden tener tratamiento, pueden tener prevención o pueden tener una detección precoz, por lo menos, ¿no? Sobre todo pensando en cáncer. Si no tengo esas posibilidades, ¿para qué quiero saber? O mejor dicho, querría no saber. Entonces, cuando analicemos nuestros casos, vamos a volver sobre esa tablita, ¿ah? Pero se la pongo acá para que la vayan viendo. Relación con el fenotipo, clasificación, comentarios y si lo ponemos en el informe o no, o en el reporte que vamos a hacer del paciente o no.
Potencialmente relacionado con el fenotipo. Bueno, sí, es lo que estoy buscando, ¿no? Ahí vamos a ver las variantes que son patogénicas, probablemente patogénicas. Vamos a aprender cómo se clasifica eso. Y bus, que quiere decir variante de significado incierto. En realidad la sigla en inglés, ¿no? Variant of unknown significance. Esta sí la vamos a poner en el reporte, porque es lo que yo estoy buscando. Es la razón por la cual hice el estudio. Hallazgos incidentales accionables, patogénicos o probablemente patogénicos, si están en la lista de ACMG y si el paciente quiere, lo ponemos en el informe. Sugerido, ¿no? Hallazgos incidentales accionables que estén fuera de la lista de ACMG. Ahí sería criterio del médico o los médicos. Esto se puede hacer o no, o se puede sugerir o no. Rasgos farmacogenéticos, cuando hay una influencia en la respuesta a fármacos, a veces no es tan fácil de ver, también sugerido, porque si algún día toma ese fármaco, si ya está tomando o algún día toma ese fármaco, le puede ser de interés. Variantes recesivas en heterocigosis. Son variantes recesivas en heterocigosis, al individuo no le van a dar ningún problema. Pero si su pareja tiene también variantes en el mismo gen o la misma variante, eh, pueden ser, pueden ser riesgo para sus descendientes, ¿no? De ser homocigotas o heterocigotas compuestos para esa enfermedad. Entonces ahí también hay un grupo de genes muy grande, porque genes recesivos hay miles, eh, y que si la persona o la persona que se está haciendo el estudio quiere y es un adulto, con fines prerreproductivos o de prevención prerreproductiva, se le puede informar. Variantes de significado incierto, no vinculadas al fenotipo, y no. ¿Para qué las quiero? Es decir, primero que cualquier persona va a tener cientos. Y a veces lo que sí se hace es eh, a los médicos o a otro equipo médico a pedido, a solicitud del paciente, se les da esas variantes. ¿Ah? Porque a veces ellos pueden querer hacer un análisis diferente o un reanálisis de las mismas, ¿ah? O simplemente encontrar cosas que uno no vio, que también puede pasar, ¿no? Pero eso es situaciones particulares. ¿Relacionados a patologías del adulto no prevenible? No, es justamente lo que no queremos informar, porque la persona va a saber que tiene un riesgo alto de tal enfermedad y no puede hacer nada para prevenirla o detectarla precozmente, no gana nada con saber eso. ¿Ah? Obviamente, eso es algo dinámico, ¿no? Porque en la medida que van apareciendo mejores tratamientos, mejores formas de detección, lo que no era prevenible pasa a serlo, ¿no? Pero eso tiene una dinámica. Y genes sin evidencia de asociación a enfermedad en humanos, yo le dije que había unos 5.000 de los 20 y pico mil genes que hay evidencia fuerte de que están asociados a enfermedades en humanos. Si no está dentro de esos 5.000, en principio no lo voy a reportar. Pero de nuevo, ¿cómo sabemos que en realidad el paciente tiene una enfermedad genética? Está en uno de esos genes y yo simplemente no sé que ese gen se asocia con esa enfermedad porque todavía no se sabe. Entonces, eventualmente, un equipo que va a reanalizar eso, o uno mismo que lo va a reanalizar en el tiempo, puede hacerse eso. Pero en principio no en el informe. Y después, variantes benignas, no las vamos a poner en el informe porque todos tenemos millones. Entonces sería un informe un poco largo si la fuéramos a poner. Nos vamos a centrar en este curso en, perdón, las dos primeras categorías. ¿Sí? Las dos primeras categorías, que son las más importantes clínicamente, obviamente, ¿no? Esto lo van a ver específico en uno de los artículos con Nico, así que lo paso. Les voy a mostrar un ejemplo rapidito. Era un nenito de 2 años, varoncito, padres sanos no consanguíneos, sin antecedentes familiares, medio hermanos por ambas líneas, sanos, ¿sí? O sea, la madre tenía hijos con otra pareja, el padre tenía hijos con otra pareja, sanos. Y el niño tiene desde siempre, desde el nacimiento, una hipotonía severa, una falla del tono muscular, un retraso global del desarrollo, una epilepsia muy severa que inicia tempranamente al año de vida, una tendencia constante al sueño,
todos tenemos sueño alguna vez en la vida, pero no todo el tiempo, una alteración de la deglución y apneas de sueño con una polisomnografía, que es lo que mide eso, alterada. ¿Ah? Recuerden que la deglución y la respiración está controlada por el sistema nervioso. No, no pasan solas, son reflejas, digamos, sí, pero ese reflejo en realidad está coordinado, controlado por el sistema nervioso. Entonces, una disfunción del sistema nervioso central puede alterar esas cosas. Entonces tenía este niño una encefalopatía epiléptica, ¿sí? Severa. Sin dismorfias, no tenía elementos malformativos, y se le habían hecho estudios sobre el genoma, tratando de diagnosticar lo que este niño. Todo el mundo pensaba que tenía una enfermedad genética. Se le hizo un cariotipo que fue normal, correspondiente al sexo masculino, 46XY. Se le hizo una raíz CGH, que fue normal, o sea, no tenía regiones del genoma ni de más ni de menos, comparado con una referencia. Se le hizo un estudio de metilación, o sea, un estudio epigenético para, sobre todo para síndrome de Angelman, que es una forma de encefalopatía epiléptica relativamente frecuente. Entonces estaba bien descartarlo, a veces tiene una manifestación atípica, pero no, pero fue normal, no tenía alteraciones epigenéticas en esa región. Y se le hizo algunos estudios metabólicos pensando en que tuviera alguna enfermedad genética metabólica de los aminoácidos o de los ácidos orgánicos, que muchas veces dan este tipo de alteraciones, que fueron normales. O sea, tiene una probable enfermedad genética, pero no lo podemos demostrar y mucho menos decir cuál y en qué gen, ¿no? Entonces hicimos la secuenciación del genoma completo en sangre periférica, ¿no? Porque estábamos buscando algo que en teoría está en todas las células del individuo, o sea, es constitucional, ¿sí? Estaba en el cigoto de este niño y lo tienen todas las células. En principio pensamos eso, o eso sería lo más probable. Entonces cualquier célula que agarremos de este niño para sacar ADN sirve, lo más fácil sangre. Y encontramos una mutación en el gen pura, que está en el cromosoma 5, ¿verdad? Que codifica una proteína que se llama Purine Rich Element Binding Protein A, ¿no? De ahí lo de pura. Y fíjense la variante. Este es el gen, este es el transcripto. Ustedes se acuerdan que por el splicing alternativo de un gen se transcribe un ARN transcripto primario y ese ARN es procesado y puede ser procesado de forma alternativa, ¿no? Y dar, por lo tanto, el ARN maduro, el que se va a traducir a proteína, diversos ARN maduros. Esos son los distintos transcriptos que este es el nombre del transcripto. En este transcripto, que es como el canónico, el más frecuente, en el exón 1 tiene una pérdida, una delesión de 10 bases, ¿no? Entre el 151 y el 161. ¿Sí? En realidad serían 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Porque son 151 y 161 inclusive. Delesión. O se puede poner así. O acá directamente nos dice qué bases son las delecionadas, ¿sí? Y cuántas. Y entonces en la proteína, en donde aquí hay donde el primer exón codificaría una prolina, en el codón 51, o en el aminoácido 51, como quieran verlo, se me causa un frame shift, un corrimiento del marco de lectura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una deleción de un número de bases que no es múltiplo de 3. 11 no es múltiplo de 3. Entonces, de un cierto punto en adelante se me genera un corrimiento del marco de lectura. En heterocigosis, ¿sí? Me fui a fijar en OMIM, que es una de las bases de datos que vamos a usar, lo vamos a ver más adelante. Las mutaciones conocidas en el gen pura, si eran dominantes o recesivas, eran dominantes, o sea que teniendo la heterocigosis puede dar la enfermedad, y era de nuevo, fui a analizar en los dos padres esa mutación específica, no todo el genoma, sino esa mutación específica, y no la tenía la mamá y no la tenía el padre biológico. ¿Sí? Entonces tiene una mutación en heterocigosis, de novo, que me causa probablemente una severa disrupción de la proteína por este corrimiento del marco de lectura, en un gen que se sabe que mutaciones de expresión dominante, o sea, en heterocigosis, causan un trastorno del neurodesarrollo muy similar al que tenía este chiquito.
¿Sí? ¿Se acuerdan esa diapositiva que les mostré un cachito antes de como un embudo y que llegaba a una sola? Eso es exactamente lo que se hizo, ¿sí? Con éxito, ¿no? Muchas otras veces lo hicimos sin éxito. Yo les muestro acá un ejemplo que salió bien. Fíjense acá, ¿no? Acá ven la región del cromosoma 5 que estamos acá. Acá tengo, acá abajo, acá no lo ven, pero acá está cada base. Acá está muy chiquito y no se ve. Este es eje pura, un exón, que lo tengo marcado acá, tiene más exones para los costados. Acá estos colorcitos me dirían cada base. Y acá tengo las lecturas que van a ver en las próximas, cómo se ven estas lecturas, lo que llama reads, ¿no? Que me da la secuenciación. Y fíjense que en esta región tiene más o menos la mitad de lecturas que en el resto. Viene a un nivel, baja más o menos a la mitad y después sube a la mitad. Y acá está, fíjense. Esta que está acá marcado como una línea negra es la de lesión de 11 bases. ¿Ah? Por eso tiene la mitad de lecturas, porque en lo normal, en un cromosoma tiene esa región normal y en el otro cromosoma tiene 11, en esa región no tiene 11 bases. Entonces el número de lecturas que involucran esas 11 bases baja a la mitad. Cada una de estas líneas grises es lo que se llama un read, ¿no? O una lectura de una determinada región. Entonces, si ustedes se fijan, más o menos en la mitad de los reads tiene la deleción y en la mitad de los reads no tiene la deleción. Por eso yo digo que esa deleción está en heterocigosis, ¿sí? Un cromosoma es normal y el otro tiene la deleción. ¿Sí? Es como se ve, después lo van a ver en los dos videos y en la última charla que en todos los teóricos lo vamos a profundizar. Este es solo un ejemplo. Este caso lo publicamos en el 2021, fue uno de los primeros que diagnosticamos eh, por secuenciación masiva y por secuenciación de genoma completo. Yo me animaría a decir que fue el primero que se diagnosticó en Uruguay con este método. Está el artículo ahí en el EVA si lo quieren profundizar. Bueno, lo que vamos a hacer en el curso, todo esto sirvió de introducción, repaso y sobre todo para que ustedes se hagan una idea de qué son las cosas que tienen que repasar para el resto del curso, ¿sí? Antes de eso, gracias totales a Camila Simoes y Lucía Spangenberg, que son las del equipo de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo y en el Hospital de Clínicas también, que son con quienes trabajamos, son nuestra pata bioinformática. Lucía coordina la pata bioinformática, yo coordino la parte genética clínica, digamos, y este. Una tercera pata es el laboratorio de biología molecular que hace la extracción de ADN y eso, ¿no? Y ellas amablemente me pasaron los datos actualizados de los pacientes para que los podamos ver, que los tengo que ordenar un poquito y se los subo para la semana que viene, ¿está? Entonces, vamos a hacer análisis de casos en grupos y seminarios de artículos entre todos, ¿sí? Voy por los seminarios que es más fácil. Vamos a ver programas que usan esto, justamente la secuenciación masiva en el diagnóstico de enfermedades raras. ¿Ah? Que hay varios programas en el mundo, incluso en Latinoamérica, y ya lo invité y me dijo que sí, y voy a terminar de coordinar con él a ver si efectivamente puede, un colega que hizo un muy buen programa de eso en Colombia. eh, para que se conecte y analizamos su artículo, o el artículo de su equipo, ¿no? Es un equipo grande, obviamente, y que él nos cuente de primera mano eso y después vamos a ver algunos otros. Vamos a ver el uso de genética en diagnóstico prenatal y vinculado a la reproducción y a la prevención, y vamos a ver algo de farmacogenética y perfil genómico de riesgo, lo que yo les decía, al extremo de lo poligénico. En el análisis de casos vamos a hacer diagnóstico de enfermedades genéticas con secuenciación masiva. Am, Tenemos de genoma completo, de exoma, de panel de genes
y de paneles génicos. Esos tres. Y de ADN mitocondrial, que como el ADN mitocondrial es muy chiquito, se hace el genoma completo, ¿no? Lo que vamos a usar es una técnica, los datos que vamos a ver en realidad son de la técnica de secuenciación que se llama Short Read Sequencing, secuenciación de reads cortos. Vuelvo un poquito para atrás, y ustedes lo ven. Los reads son cortitos. Acá el read sigue para allá y sigue para allá. Pero son reads que no pasan de 200, 300 pares de base. ¿Sí? Lo que hace es como lo secuencia en muchas partecitas y lo arma como un puzzle. Cada vez más se empieza a usar técnicas de reads largos, y nosotros estamos empezando a usar técnicas de secuenciación de reads largos. ¿Tá? Eh, Probablemente los que hagan el curso en el 2027, que es la próxima edición, les muestre algún caso o les dé algún caso para trabajar en secuenciación de read largo. Pero ahora nos vamos a quedar con la técnica de secuenciación de read cortos, que es la más usada, ¿tá? Y la que en el video de Pepe Tort, que es el tercer teórico, se detalla ahí, ¿sí? Igual vamos a volver sobre eso. Y vamos a ver varios casos de eso. Tengo, como les digo, tengo genoma completo, exoma y paneles y ADN mitocondrial y un caso de array CGH. ¿Sí? Y vamos a verlo en el diagnóstico de enfermedades nucleares o mitocondriales, en la detección de riesgo genético y vamos a hacer el ejercicio de hacer un screening genómico a ver qué haría, qué aparecería, qué le diríamos. ¿Sí? Yo quiero ver bien cuántos somos en definitiva, cuántos y quiénes somos en definitiva, ¿sí? Para ver bien cuántos grupos hacemos, ¿sí? Eh, Hoy se conectaron 18, ahí podríamos hacer, si hacemos 6 grupos como yo pretendo, son de 3 nomás, ¿no? Pero bueno, puede ser un buen número. ¿Tá? Si somos un poquito más, son grupos más numerosos. Y si somos un poquito menos, capaz que sacamos algún grupo y hacemos menos grupos. ¿Tá? Quiero ver cuando lleguemos al reparto de los casos, cuántos y quiénes somos. Y ahí vemos si hacemos 6 grupos, que sería el máximo, o alguno menos. ¿Tá? Y lo otro que, como este es un curso bastante complejo y que requiere ciertos conocimientos de genética, de biología y de medicina. Eh, yo en general lo que hago es, hago como en el mundial. Para armar los grupos pongo un cabeza de serie. ¿Tá? Algunos de quienes están acá que tienen más experiencia o ya son médicos o incluso ya tienen experiencia trabajando en cuestiones de genética médica en vez que vayan todos juntos, pongo uno, cada uno de esos y de esas en un grupo como cabeza de serie para que aquellos estudiantes que son, aquellos y aquellas estudiantes que son de menor experiencia tengan a alguien en el grupo que los ayude. ¿Tá? Como en mi caso, por ejemplo, profe, muy baja experiencia. ¿Vos vas para el grupo de baja experiencia? Biología humana soy yo. Bueno, por ejemplo, ¿ves? Pero yo acá tengo a Berti, tengo a Iliana, tenía a José por ahí. Y no sé si llegó a conectar a Alejandro Serra y a alguien más. Esos van de cabeza de serie para ayudar en los grupos a quienes de repente la parte más médica les cueste o la parte más médica o simplemente les cueste porque están iniciando en sus estudios de lo que sea, ¿no? Esto lo definimos, la idea es hacer esto, pero yo quiero definirlo un poquito la semana que viene, cuando veamos bien cuántos y quiénes somos los que hagamos en todo el curso. ¿Tá? Igual las cosas las vamos a ver todas. Yo cierro con esta diapositiva que no tiene nada que ver con lo que estuve hablando hasta ahora, pero de un tiempito a esta parte me propuse tratar de terminar todas mis presentaciones con esta diapositiva que invita a la reflexión sin tener nada que ver con lo que estoy hablando. Entonces se las dejo y queda en el video y queda en el PowerPoint. Dejo de compartir. ¿Tá? Entonces, dudas, comentarios, preguntas, podemos hacer ahora. Trato de responder.
pero aguántenlas un segundito y les va a quedar para ver el teórico número 2 que está grabado, el teórico número 3 que está grabado. Este, obviamente lo estoy grabando ahora, va a quedar subido un poquito después, ¿sí? Pero por si quieren volver a alguna cosa de este, ¿tá? Y los PowerPoint de cada uno de ellos para que lo vean, ¿tá? Eso entonces tienen para entretenerse y además tienen un montón de lectura en el EVA. Entonces tienen para entretenerse esta semana de sobra, ¿sí? Nos vemos el otro lunes con, con el cuarto teórico, ¿sí? Lunes 15 de septiembre, con el cuarto teórico, cuarto y último teórico, cuarta y última actividad teórica, ¿sí? Este, pero les queda para ver eso. Si llegamos al lunes que viene, siendo que ustedes pudieron ver los tres videos, bueno, o los que estuvieron en esta clase, ¿no? Y los otros dos videos, ver y repasarlos y ir leyendo algunas de las cosas que están, para la cuarta, redondeamos un montón de cosas y después ya arrancamos con la parte más práctica de discusión, seminario, etcétera. ¿Sí? Así que les queda como tarea eso, leer y ver los videos. Eh, y vernos, si tienen alguna duda, me contactan por Eva y vernos, nos vemos el lunes que viene, en realidad. ¿Está? Bueno, ahora sí, dudas, preguntas concretas de esto. Ah, está Pilar también, que es otra candidata a cabeza de serie. Eh, Así que bueno, tenemos, ya acá tengo cuatro cabezas de serie. Este, Gracias, y Víctor. Todo en orden. bueno, y me faltaría un par más y ya estamos. ¿Está? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios de esto? De lo que vimos ahora, quiero decir. Bien, yo les esténse atentos que en el correr de la semana en el EVA van a ir apareciendo cosas para ver y leer. Algunas ya están y otras van a ir apareciendo. Sobre todo lo que serían lo que correspondería a los tres primeros teóricos, mírenlos y véanlos en detalle, ¿tá? Y me contactan si hay alguna duda y nos estamos viendo el lunes que viene, ¿tá? Perfecto, Bueno, gracias. un, Saludos. un abrazo, cuídense, Gracias. Gracias. nos Excelente Gracias, nos clase. vemos. vemos. Gracias.